Sean todos bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Damos gracias a Dios, a nuestro buen Dios, porque nos permite desarrollar temas bíblicos con aplicaciones prácticas e invitados que cada semana los traemos para llevar bendición en los distintos lugares donde usted nos sintoniza con el propósito de edificarnos espiritualmente a través de los principios de la palabra. Recuerde que estamos abordando esa serie preciosa, la conquista de la tierra de Canaán, que no era cosa fácil, era todo un desafío. Muere un gran líder, Moisés, pero Dios ya había preparado a un joven llamado Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Y a él se le comisiona para entrar a la tierra prometida, y sabemos de que hubieron acciones muy puntuales que Josué y el pueblo, los sacerdotes, los líderes de cada tribu y el mismo valiente Josué tuvieron que obedecer a la voz de Dios para lograr ese cometido que venía directamente de la promesa hecha Dios al gran siervo Abraham. Así que acompáñennos en este tercer tema que le hemos titulado El cruce del río Jordán, basado en Josué capítulo 3. Todos bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya con nosotros el pastor Moy Méndez, muy conocido entre nosotros en nuestro medio y siempre nos apoya en los distintos temas. Pastor Moy, qué gusto tenerlo nuevamente. Muchas gracias, hermano Marvin. Es un honor estar una vez más con ustedes y sobre todo poder abordar la palabra. El cruce del Mar Rojo, ¿no le recuerda este evento de Josué capítulo 3, que es el tema que estamos abordando, el cruce del río Jordán? Hay una comparación, primero Dios con Moisés y ahora Dios con Josué. Interesante la comparación. Cuando la Escritura nos narra cambios de niveles con respecto a cruces y el Jordán como parte determinante en la historia bíblica, porque hasta Jesús aparece cerca del Jordán, creo que nos deja ver un antes y un después. Sí, los escépticos dicen que este río Jordán para esta temporada pues es un río pequeño, no tan caudaloso, en la que todo un pueblo podía cruzar sin la intervención de Dios, según la versión de ellos. Pero claro, en el capítulo 3 nos encontramos que hay un obstáculo previo a conquistar la tierra prometida, y en este caso el río Jordán, una bendición para esa tierra, porque el agua, recuerden que significa vida, pero de alguna manera era un obstáculo para que todo ese pueblo cruzara y empezaran la conquista de la tierra prometida. ¿No le parece curioso estas teorías de los escépticos que dicen, no, es un río pequeño, lo podían cruzar sin la intervención de Dios? Por mucho tiempo la ciencia ha estado objetando. Me alegrará que usted con nosotros participe de anotar este término, porque objeción es oposición somera o asumir una postura en la que se data de un punto de incredulidad. Yo creo que no fue tan importante el evento, como que el agua estaba pequeña, no era significativa y la gente ignora todas las posibilidades que hay. Pero en este caso, la Biblia es muy específica en decirnos que en cierto punto, río arriba, se genera una especie de dique, lo cual para nuestro bien históricamente nos muestra que hay una comunidad entera que atraviesa, después de haber recorrido un promedio de 12,000 kilómetros desde Sittim hasta el Jordán. 12,000 kilómetros. Para serte más exacto, 12,526 kilómetros. O sea, la gente tuvo que esperar y por esa razón usted recordará que hubo necesidad de espiar para saber qué había del otro lado del Jordán. Porque el Jordán, ciertamente, al volverse caudaloso, irrigaba todas las plantaciones, era un lugar próspero, por tanto, fluía leche y miel del otro lado. Y hablando de distancia,
tenemos un dato específicamente en el verso 4. Estamos en Josué capítulo 3 y vamos a leerlo del verso 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Este dato de 2000 codos, aproximadamente estamos hablando de 900 metros, donde el pueblo tenía que respetar ese rango de distancia. Toda esta enmarcación de situaciones, un tiempo de espera, un tiempo de ejecución de un programa, no van a ir todos, van a ir primero unos y escogidos o selectos. Una distancia enmarcada o remarcada para que no aconteciese nada que no estuviese en el orden. Pastor Marvin, no quisiera rayar en lo místico, pero lo cierto es que si Dios dice que se haga de un modo, que se haga de ese modo. Es como con las recetas caseras. Usted que nos escucha sabrá que mamá o la abuelita decía, y después se le echa tal cosa. Sí. Alguien podría decir, ahora todo viene instantáneo en una misma bolsa y se coloca. He ahí porque no tiene la sazón o no salen las cosas como se debe. En esto, Dios nos está enseñando obediencia, distancias, personalidades, un orden. Dios es un Dios de orden. Hay una preparación, no es un plan que se está ejecutando así por así, sino que hay una preparación, hubo un espionaje sano, podríamos decir. Recuerden que en el capítulo 2 ya hay 2 espías que fueron enviados para ver cómo era el asunto de la ciudad, de la tierra, previo a estos eventos. De igual manera, recuerden ustedes que Moisés mandó a 12 espías. De esos 12 espías, pues Josué fue uno de ellos, quien Dios seleccionó para en esta ocasión él entrara con todo un pueblo. Era una nueva generación. Sin duda. Y de hecho ellos tuvieron que madrugar y el arca del pacto está jugando un papel importante sobre este milagro donde las aguas del río Jordán se detienen para que el pueblo en seco logre cruzar e inicien la conquista de la tierra prometida. El preámbulo para esto es ese espionaje en donde, pues la palabra espionaje, por favor, no se vaya a la ficción, no vaya a pensar que es un espionaje para hacer sucumbir otras culturas. No, fueron a ver de qué se trataba lo que Dios había prometido. Y aparecen 2 optimistas, entre ellos Josué, Caleb, que resultan diciendo, vimos que ahí la gente es fuerte y sana, la alimentación es buena, la tierra es productiva, las uvas son enormes. Ellos fueron a ver eso. Pero, como dices bien, sin duda eran parte de una generación nueva. ¿Por qué? Porque los otros como que estaban influenciados por el no. No sé si usted ha visto o ha escuchado personas que miden desde otras dimensiones y no dejan avanzar a otros. Compete a nosotros hoy, y te lo ruego que usemos este ejemplo. Nadie sale a comprar un carro, decir, quiero un carro nuevo, el que sea, el más barato. No. Ese es un tipo de espionaje. Sí. Voy a averiguar cuál dura más, cuál tiene buena asistencia, buen servicio. Eso fue lo que hicieron estos hombres en el capítulo 2 para que en el 3 se cumpliese esta ejecución. Todo una planificación, sin duda, una preparación. Estamos hablando en el primer punto de este tema, el cruce del río Jordán, la preparación. Ahora, la planificación es importante. En todo ministerio, empresa, en el lugar donde nos encontremos, es importante la planificación. Pero también aquí hay intervención divina, que hay que obedecerla. Claro. Es interesante que el arca del pacto, la orden es que el pueblo tenía que mantenerse a 900 metros distantes del arca del pacto. Sin embargo, los sacerdotes no les pasa nada, porque son ellos quienes llevan el arca, están a la orilla del río Jordán y es donde Dios hace el milagro. Pero al pueblo se le pide una distancia y Dios dándole órdenes a Josué. Ahora, la planificación es importante, Pastor Moy, pero también hay que estar muy fino en nuestro oído para escuchar la voz de Dios en cada detalle, cómo nos está indicando aquello por el cual nos está enviando en una misión específica. Todo plan tiene un programa a bordo. En el programa, bien, vamos a hacer algo tú y yo, querido pastor. Ajá. Pero
al inicio creo que nuestra audiencia se dio cuenta. Comienza él. Ese es un programa. Comienza él unos minutos antes, saluda y luego me presenta. Ese es el orden. En este caso, Dios tiene a toda una comunidad en donde hay un grupo en donde dice, estos me van a servir para esto. Los escoge. ¿No eran superiores a ellos? No, pero eran los selectos para poder estar cerca y llevar un arca, que el resto tenía que estar a 900 metros de distancia. La presencia de Dios es muy importante y vital en nuestras planificaciones. Creo que en cualquier iglesia, si usted es líder, es pastor, eres un estratega y eres un líder a nivel nacional o internacional, la planificación es parte de lo que hacemos. Pero lo más importante es tener la dirección de Dios. Por supuesto. ¿Verdad? En este caso, en los antecedentes vemos que hubo un espionaje. Notamos que exploraron la tierra previo a, no entraron, como decimos en buen chapín, a lo bruto, sino hubo una exploración, hubo un informe y luego escucharon la voz del Señor de cómo debían de hacer aquello. En este caso, el arca del pacto está representando la presencia de Dios. De hecho, también Dios le pide en este trozo de la Biblia, del verso 1 al versículo 6, que tenían que santificarse también. O sea, aparte de recibir instrucciones, una de las cosas que Dios le pide al pueblo a través de Josué es santificarse. Cuando todos estamos observando entonces esta programación que Dios da dentro de este plan, porque el plan era repartir, el cumplir una palabra dicha a sus padres. Por eso ustedes recordarán que en la trayectoria Josué termina diciendo, venimos de una comunidad que surge en otra parte. Luego vivimos en Egipto y ahora nosotros pasamos el Jordán y estamos a punto de estar en poblaciones con otras costumbres. Por eso era necesario advertir quiénes eran y reservarse para Dios. Eso es santificarse. Santifiquémonos ahora. Mañana veremos maravillas. Sí. Algunos han expuesto, o los comentaristas bíblicos mencionan que esta temporada, cuando Dios le está pidiendo a Josué y el pueblo, es porque estaba muy caudaloso el río Jordán. Habían momentos. Sí. Recuerden que los ríos son así. Hay ríos que son mansos, hay ríos que son no tan profundos, pero hay temporadas que cuando hay crecientes, hay lluvias, y algunos comentaristas ubican esa temporada, que el río Jordán estaba crecido, estaba caudaloso. Por eso es que se cree que Dios tuvo que dar esas instrucciones y hace el milagro para que el pueblo cruce en seco y empiece la conquista de la tierra de Canaán. Recuerde que hay niños, hay adolescentes, hay mujeres, hay familias que están involucrados, ganado, es decir, que necesitaban pasar en seco para luego hacer la conquista. Entonces notamos que Dios les está pidiendo también al pueblo, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. El tema de la santificación siempre será un pilar importante en la vida cristiana, de estar santificándonos constantemente, hermano Moy. Cuando nosotros entonces observamos este tipo de frases en donde nos coloca la voz de Dios a través de las instrucciones, a través de la dirección y el acatar, ustedes han de recordar con nosotros que dice que estaba mojado el lugar, porque cuando los sacerdotes ponían sus pies en la tierra mojada, esta se iba evidenciando que se detenía el río. Sí. Entonces es muy importante el haberse preparado, porque si no se hubiesen preparado, creo que el río no se detiene y con todas las buenas intenciones hubiese sido un fracaso. Sí, definitivamente hay que estar planificando, pero más importante es el aval del Señor. Si tienes liderazgos, recordemos que no solo es el simple o mero la planificación que se considera muy buena, pero necesitamos el respaldo en las cosas que Dios nos está mandando. Quédese con nosotros porque seguimos en el siguiente segmento de cómo el pueblo también pudo asimilar el liderazgo de Josué y Dios respaldando a este siervo de Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es
Preguntas y respuestas. Dios los bendiga con nuestro invitado Marvin Juárez, pastor de Iglesia Amigos El Tabernáculo. La pregunta tiene que ver con el discipulado y es la siguiente: ¿cómo interpretar el sistema de discipulado en la iglesia local? Bueno, el discipulado es una especie de escuela bíblica en la iglesia local. Es un proceso de estudio permanente. Eso indica que lo que uno va trasladando en enseñanza, en principios y valores y en vida práctica a los nuevos convertidos, a los nuevos en la fe, estos van a hacer a su vez lo mismo con otras personas que se van a ir agregando. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que lo que él ha aprendido lo traslade a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, el discipulado es una escuela en la que vamos pasando diferentes niveles y los nuevos vienen al primer grado, como decimos, para que los que ya van tercero o cuarto grado en la escuela del discipulado puedan ser los maestros de estos que están iniciando. Entonces, tenemos un trabajo especial y no solo es del pastor, es de los miembros de la iglesia también. En este concepto, el pastor equipa a un grupo, puede ser 5 o 10 discipuladores aspirantes, por así decirlo. Es bíblico, válido, y también descansa más el pastor. Recordemos que tanto Pablo como otros siervos como Bernabé tenían a Silas, tenían a Timoteo. Entonces eran personas que no lo hacían todo, simplemente trasladaban, encomendaban, delegaban y luego sigue la cadena, de tal manera que el pastor es un orientador, un facilitador, no el que lo hace todo, pero sí debe de velar porque todo funcione en un engranaje coherente bíblicamente hablando. Conceptos del discipulado de la iglesia local. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto tenerlos nuevamente en el programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie La conquista de la tierra de Canaán. Y estamos ahora abordando este tercer tema con el pastor Moy Méndez, el cruce del río Jordán, muy similar a lo que Moisés vivió en su tiempo pasado. Y ahora vemos a Josué cruzando el río Jordán con el respaldo de Dios. En este punto, pastor Moy, en el versículo 7, quiero que nos enfoquemos en el verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde ese día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Fuera de cámaras estábamos hablando acerca del discipulado, que a mí me pareció muy bien, pues el principio que el pastor Moy maneja, porque cuando alguien deja de liderar, muere, como en el caso de Moisés, notamos que Josué está preparado para esta misión. ¿Será aplicable eso en la iglesia local? Y usted me daba ese principio del discipulado. ¿Por qué los liderazgos mueren y los ministerios mueren con esos liderazgos también? Todos nosotros hemos observado a través del tiempo que la vida es una sucesión. Unos entran, unos salen. Es más, usted por favor corrobore conmigo esto. El anhelo de toda familia es que todos permaneciésemos juntos y vivos. Pero así como entramos al planeta, así hemos de irnos. Los que entraron primero, que se vayan primero o nos vayamos primero. Y luego los que siguen. En este caso, he de usar este modelo. El pastor Marvin es un joven al lado de su servidor. Sin duda ya es un hombre maduro porque tiene hijos, un matrimonio hermoso, una congregación de varios años, ya un par de décadas de estar con ellos. O sea, eso ya habla bien de ti. Ahora bien, el viejo aquí soy yo. En el tema que he de decir es, lo esperable es que alguien se tenga que ir. Todos hubieran querido que permaneciese Moisés allí. No estoy diciendo nada a favor mío solo. Solo estoy diciendo, tenía que irse y formó a alguien posterior. El gran problema hoy es que la gente recibe en herencia cosas para las cuales no se preparó. En esto, Josué sí fue preparado, pero a bien he de decirles, Dios le instruye a Moisés para dejar esta responsabilidad en él, que es lo que ustedes y todos nosotros hemos de hacer, formar, discipular personas. Josué, en este caso, lo recibió, este discipulado, esta preparación, aunque
estar al lado de Moisés no garantizaba. Dios tuvo que haber dejado algo sobre él. En los programas anteriores, Pastor Moy, estuvimos hablando de que el gran temor de Josué, a mi criterio, era la muerte de Moisés. Porque una de las cosas que es muy difícil en los ámbitos donde servimos es la aceptación del liderazgo, porque el liderazgo no se impone, el liderazgo se gana. Y dice la Biblia que Dios estaba preparando al pueblo para asimilar el liderazgo de Josué de igual forma. Porque en el versículo 7 dice claramente: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Yo creo que el temor de Josué era el liderazgo de Moisés, la sombra de Moisés, porque era un valiente, era parte de los 12 espías, habían explorado, comisionados por Moisés, que en ese momento era el líder que Dios había puesto para el pueblo. Era muy valiente. Sin embargo, en el capítulo 1, Dios le dice a Josué: no tengas miedo, yo estaré contigo. Moisés, previo a la muerte, le dice a Josué: no tengas miedo. En solo un capítulo 4 veces se menciona en la escritura: no tengas miedo, sé valiente. Pero si este hombre era valiente, sí. Pero el gran temor era la aceptación de este pueblo, de su liderazgo. Y Dios aquí está preparando al pueblo para prácticamente afianzarse del liderazgo de Josué, que no es fácil que un pueblo lo acepte a uno. El liderazgo de Moisés sin duda era difícil de olvidar. Y Josué nos mostró una obediencia a las instrucciones. Hay un pueblo que se presenta como un desafío mortal. Josué, ve a batallar y yo me voy al monte a orar. Cualquiera diría: qué fácil. Uno orando y el otro peleando, arriesgando su vida, su futuro, morir. El punto está en que viene para nosotros la importancia de escuchar para nuestro bien la alegría de lo que Josué hizo. Ese era el temor, que la gente no lo reconociera a él como él reconoció a Moisés. Sí. Pero Dios está afianzando su autoridad diciendo: así como estuve con él, así como le di luz a él y tú lo viste, así te verán a ti. Hoy estamos viendo movimientos a nivel mundial y la nación conoce cuando un presidente o cuando un líder está funcionando en determinada momento, posición social, y ahí se nota el liderazgo, se nota si su liderazgo es débil o es fuerte. Y esto se nota a nivel mundial. Hay liderazgos de élites donde mueven la economía, donde se mueven muchos aspectos importantes, el tema de seguridad, el tema social, el tema educativo, el tema de nutrición, el tema de salud, y hay muchos aspectos de infraestructura. Entonces el mismo pueblo, Pastor Moy, hablando en cuestiones sociales, saben discernir si su líder está funcionando o no. En el caso de Moisés era un gran legislador usado por Dios, pero Josué tenía el temor de que no fuera aceptado. Yo creo que todos en algún momento tenemos ese miedo cuando nos mandan a liderar un grupo, una función. Uno está con aquel miedo, o sea, que la gente me va a reconocer el liderazgo. Y yo digo, el liderazgo no se impone, sino que se gana primero teniendo el aval de Dios, pero también en el mover, cómo nos desarrollamos con la gente. Ese liderazgo se reconoce. Y he de decir con mucha... por favor, vea la intención con que lo digo. ¿Quién le dijo a Josué que Dios iba a estar ayudándolo a que lo reconocieran? Por favor, no deje de leer el verso 8, capítulo 3, Josué, en donde dice: tú mandarás a los sacerdotes. Lo coloca en autoridad Dios. Ahora, tuvo que haber usado a alguien, sin duda personas para hablar. O sea, si usted y yo quisiéramos creer que Dios le habló en su mente, en su corazón, en un tiempo de oración, magnífico. Pero hubo sin duda un sector que le dijo: se nota que Dios te dio la autoridad, ve sin pena, no temas. Él te dio autoridad sobre los sacerdotes. Josué capítulo 1, verso 17, hermano Moy, me gusta ese versículo. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Ese es el punto. Es decir, que el pueblo estaba con Josué, era valiente, había estado con ellos, pero solo una cosa le pedía el pueblo: que así como Dios había estado con Moisés,
también tenía que estar con José. Entonces el liderazgo se gana en la medida que Dios nos da su respaldo en lo que hacemos, ya sea porque hay productividad, vemos la obra de Dios, vemos milagros, vemos que donde Dios nos ubica somos productivos, prospera. Entonces la gente dice, seguramente Dios está con él. Y la gente, sin que uno se lo imponga, dice, de veras, vale la pena escuchar a este líder. Legendariamente podría yo adherir a esta historia. Pues la verdad es que no sabe mucho, pero Dios está con él. Dios le respalda. Eso pasó con Josué. Usted y yo hemos de tomar lo mejor de este episodio en la historia, en donde todos toman la responsabilidad de que lo que había dicho el pueblo a Josué en el capítulo 1 lo iban a mostrar a partir del capítulo 3. Así que en primer lugar vemos los preparativos para el cruce del río Jordán. Y número 2, notamos de que Dios le está dando autoridad a Josué para que el pueblo pueda creer a su liderazgo y comenzar la conquista de la tierra prometida. En el próximo segmento vamos a ver el milagro específicamente de cómo se detuvo esas aguas del río Jordán para que el pueblo pasara en seco, tal como Dios se lo había dicho a Josué y Josué posteriormente a su pueblo. Quédese con nosotros. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Una de las más grandes ocasiones en las que vemos a Dios mostrarse en la historia para que la gente pudiese seguir cantando lo que en el libro de los Salmos encontramos, todos esos arrullos que acariciaban el corazón de poblaciones enteras, grandes y pequeños, hombres y mujeres, sabiendo de que Dios había abierto un mar, Dios había provisto comida, Dios estaba con ellos en todo tiempo, pero de pronto tienen que hacer un viaje, el cual concluye en la espera de que puedan ser respaldados por Dios. Josué está precisamente datando para todos nosotros en ese documento. Si usted recuerda, al inicio había un Pentateuco, 5 libros que nos han servido para enmarcar la historia de la manifestación de Dios con la humanidad. Pero luego hubo necesidad de narrarse con el Heptateuco, en donde está el libro de Josué. Josué nos narra entonces cómo Dios da directrices específicas. Esperen, guárdense, te doy autoridad. A partir de ahora te doy un grupo de personas. Conságrense hoy, mañana verán maravillas. Y Dios entonces, al ser atendido y obedecido, sencillamente hace el milagro de ver a estos hombres empezar a caminar en obediencia con un río caudaloso, el cual se detiene milagrosamente porque Dios estaba con ellos. Dios respaldando a Josué. Hoy quiero pedirle a usted que conmigo celebre el pensamiento de que la historia, la ciencia misma, corrobora que todos estos acontecimientos fueron hechos por obedecerle a Dios. Si Moisés no entra a la tierra prometida, es porque, aún siendo un gran legislador, falla a lo que había sido para él su estilo de vida, la ley. Pero usted y yo hoy tenemos a Jesucristo, el cual no nos dice, guarden la ley, sino nos dice, al estar yo en ustedes, ustedes podrán hacer que la ley sea parte de sus vidas. Así que quiero pedirle que conmigo celebre este tipo de concepto para avanzar. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en esa sepultura, pagando todo lo que usted y yo, como hombres falibles, gente que falló, gente que venía con una mancha de pecado, a partir de ahora, en Cristo Jesús, podamos retomar la marcha y administrar y brindarle a nuestras familias lo que de Dios fue dicho que recibirían, toda vez estemos en obediencia. Los bendigo, amo sus corazones y espero que esta historia que en Josué aparece pueda ser para usted y para mí inspiradora para seguir y vivir para Jesús. Bendiciones. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión.
Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos con el pastor Moy Méndez. Él es pastor de la iglesia Calvario en Jacarandas, Chiquimula. Estamos muy contentos de tenerlo por acá. Y vamos a leer literalmente cómo la Biblia describe el milagro de cómo el Señor detuvo las aguas del río Jordán. Verso 14 al versículo 17 del capítulo 3 del libro de Josué. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces, hubo una preparación, hubo una planificación, pero también con las instrucciones de Dios para Josué y su pueblo. Número 2, Josué empieza a dar órdenes a los sacerdotes, Dios dándole esa confianza de liderar, y finalmente Dios hace el milagro, y después del milagro, creo yo que el pueblo empieza a considerar el liderazgo de Josué. Así como estuvo Dios con Moisés, fue evidente que estaba con Josué. Se hicieron embalses, dicen algunos descriptores, en donde el río se detiene. Algo no es lo usual, era caudaloso en ese tiempo, el río, y se detiene. Y lo más hermoso, dice que el resto del río se acabó. En otra versión. Se fue. Dejó de ser, y conversábamos contigo. Los sembradores del río abajo en problema. Los alimentos, el abrevadero para los animales que iban al río, estuvieron en problemas un momento. Y si tenían bombas para las vejas, se terminó el agua. Y ahora todos regular los sistemas que pudieron. Porque acontece un milagro en donde Dios, y por favor, es una de las pocas veces que podré usar esta palabra porque no me gusta. Se divide el río. Dios no divide, no acostumbra, pero la descripción es que se parte el río en dos. Río abajo no hay agua, río arriba se empieza a hacer un embalse. Vale la pena que nosotros veamos que este es un milagro, no es un asunto casual. No es que se tapó como nos ha acontecido acá en nuestras regiones, que se detiene una corriente de agua, se hace grande y destruye. No, aquí no nos habla que posteriormente hubo una destrucción. Todo volvió a la normalidad porque Dios estaba presente. Y fíjese, Pastor Moy, que con relación a esto que leímos, con relación al milagro, notamos que los sacerdotes están con el arca del pacto, tal como Josué se los indicó. Cumplieron las instrucciones divinas. Y aquí quiero citar al gran legislador Moisés. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Es la gran pregunta teológica que nosotros mismos nos hemos hecho y que la audiencia seguramente dice, pero ¿por qué Moisés? El legislador, el que estuvo en el monte Sinaí, recibió las tablas de la ley, las instrucciones de Dios para darle vida a ese pueblo. Él oraba para entrar a la tierra prometida y solamente pudo avisorar nada más y contemplar de lejos la tierra prometida. Lamento tener que comentar esta realidad. Su servidor Tremendo. Y mi hermano somos dos llamados por Dios para servirle. Lo hemos hecho desde que lo conocemos y nos atendimos de este quehacer. Pero él sí ya fue a la tierra prometida. Él Gracias sí ya escaló todos esos montes. Es más, creo que su nostalgia obedece a que él estuvo hasta donde Moisés llegó y vio la tierra prometida. Y debe haber sido muy emocionante para ti. Sí. ¿Sabe por qué yo no tengo mucha esperanza de ir a tierra prometida, al menos con esta vida? Por mi edad. Y eso es uno de los argumentos que tú puedes usar, que Moisés no pasó
porque no iba a llegar sano o fuerte. Sí. Por favor, quiero recordarles, Moisés, el gran legislador, bien dijo hermano, con esta claridad el hermano Pastor Marvin, decía, él estableció, él pronunció, él dejó, cambió la cultura de una comunidad en 40 años para que fuesen obedientes a la palabra. Y si algo leíste desde el verso 14 en adelante, es que la gente hizo exactamente como Dios dijo. Se consagraron, se tomaron las personas selectas para llevar el arca, llevaron el arca, pusieron sus pies en el agua se seca, pasan, todo se hace en el orden de Dios. Sí. Y de pronto Moisés desobedece. ¿Se acuerdan cuando Moisés golpea una piedra? Sí. Cuando Dios le dijo, háblale. Solo háblale. Y solo por eso, dice uno. Sí, es que eso es lo que yo veo que saca de tremendo, equilibrio, ¿no? a mi hermano, porque se ríe. Sí, porque nosotros somos muy permisivos. Usted y yo, si somos padres de familia, tendemos a esconder y a disculpar, a buscar razones por qué disculpar a un hijo. A Moisés, Dios no lo disculpa. Moisés falló una sola vez, y si Dios nos mostrara que esconde a Moisés o lo defiende de eso, tendríamos argumento. Mas Dios es un Dios soberano, es rey. Y entonces dio una palabra y su régimen se cumple. Y Moisés no entra por un error. Sí, no que tengamos un Dios malo o severo, no, es un Dios cumplidor, que si dijo que da, dará, y si dijo que no dará, no dará. Nunca yo haga esto que he prometido, dijo en algún momento. Sí. Es muy importante. Pastor Moy, en un minuto o menos, el atributo de la soberanía de Dios, pero aquí tiene que ver la soberanía de Dios. ¿Cómo entender la soberanía de Dios? Por ese pequeño detalle que por una falta, una instrucción de Dios, que no lo ejecutó como Dios dijo, háblale a la peña. Él se molestó porque era un pueblo rebelde, duro de servicio. Él golpea a la peña, brota agua. No dejó de bendecir al pueblo Dios por la desobediencia de Moisés, la única que al menos se registra así detalladamente. Ahora, en este punto, ¿qué es la soberanía de Dios? Bien, me confrontas con esto porque tengo un Dios que amo y que ha sido tan misericordioso que desciende y decide morar en mí. Tan humilde, voy a usar esa palabra que quizás no sea la correcta con respecto a su grandeza, pero como diría el canto, mi pequeño corazón es su casa. Sí. Ahora bien, ese Dios, aunque se acerque a mí y parezca que está a mi lado o que está sobre mí, bajo de mí, no deja de ser rey, soberano. Y lo que él dice es precisamente lo dictado para el cumplimiento de su plan. Otra vez, palabra plan. Y todos nosotros hemos de verlo a él como el que manda, no el que sugiere, no el que aconseja, sino el que está y lo que dice se cumple. Él lo cumple. Dice la Escritura, y concluyo con esto. Me pediste que fuera en un minuto. Si tú y yo somos fieles, Dios sigue siendo fiel. Si tú y yo o yo fallase y fuese infiel, Él permanece fiel. Entonces, aún fiel a su palabra, como rey, si dijo, hará. En este caso, Pastor Moy, hablando de la soberanía de Dios, el pueblo con Josué cumplió las instrucciones como Dios se las indicó. Y Dios respalda su palabra. Si Él dijo las instrucciones y las dejó claras y se ejecutaron, seguramente Dios va a actuar en nuestras vidas. En este caso, dice la Biblia, y todo Israel pasó en seco. ¿Por qué, Pastor Moy, es importante obedecer la palabra de Dios? La Biblia, la Escritura, este es el pensamiento de Dios. Y dice la Biblia claramente, nunca se apartará de tu boca, se lo dijo Dios a Josué, este libro de la ley, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué es importante entonces atender las instrucciones de Dios? Sencillamente porque Dios siempre va a respaldar su palabra y estará con nosotros. Déjenme por favor resumirlo así. Esto es muy importante para mí, me lo provocas a decirlo y lo digo con mucha alegría. La gente no aceptó la ausencia de Moisés así porque sí. Dios dijo que se quede allí. No, la gente fue consciente de que Moisés le falló a Dios. La gente fue consciente de que si Dios dio una palabra y está escrito, lo que quedó datado y le falló a Dios, la gente suelta a Moisés. Por eso lo que querían ver era
así como estuvo con Moisés. O sea, no dijeron, Moisés se quedó con Dios ahí arriba. No, así como estuvo con él, estaremos contigo, Josué. Y es ahí porque Dios continúa cumpliendo su plan, ahora con un Josué y ya no con Moisés. Por eso cualquier legalismo actual podría ser el llamado de la rebeldía de nuestro corazón para hacer las cosas a mi modo, cuando es Dios el soberano. Por lo tanto, en este segmento estamos hablando de cómo Dios hace el milagro, y ese milagro trajo la confianza del liderazgo de Josué, porque esa nueva generación, que a mi criterio no vio el cruce del Mar Rojo, más la generación que murió en el desierto por desobedecer a las instrucciones de Dios, ellos habían visto el cruce del Mar Rojo, pero esta nueva generación no había visto un milagro, por así decirlo, de esa magnitud. Dios se lo permite a Josué, aceptan el liderazgo, tenía la presión Josué de que la gente le dijo, está bien, te vamos a obedecer a ti en todo lo que nos digas, está bien, eres el líder, pues se dice que Dios te colocó, pero solamente una cosa te pedimos. Así como Dios estuvo con Moisés, así también queremos que esté contigo. Y aquí Dios respaldando al liderazgo de Josué. Preciosa la palabra de Dios. Así que quédese con nosotros porque venimos a los puntos de reflexión final. ¿Qué nos enseña Josué y qué nos enseña este milagro en nuestra vida práctica? Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Llegamos a este punto del programa para hablar acerca de las conclusiones que nosotros le llamamos punto de reflexión. El programa así se define porque desarrollamos una temática, tratamos de narrar historias bíblicas, luego emanar aplicaciones prácticas para las realidades que acontecen en nuestro diario vivir. En este caso notamos el milagro del pueblo de Dios, que finalmente Dios los hace cruzar el río Jordán en seco con todas las instrucciones. Hay una preparación. Notamos que Dios le dice a Josué, dile a los sacerdotes, y finalmente Dios hace el milagro. Pastor Moy, ¿cuál sería su punto de reflexión final haciendo una aplicación práctica para nuestros liderazgos y el acontecer diario de la vida cristiana? A partir de este momento de la lectura del capítulo 3 del libro de Josué, vemos que ya Moisés no es mencionado. Ya no es protagónico, ya no es alguien que pueda definir para ninguna cosa precisamente el rumbo de todo un pueblo. ¿Por qué? Porque había algo planeado. Todo este plan tiene que ver con la persona de Jesús actualmente. Por eso cuando vemos ese desarraigo de la pasión que todos mostraron y hemos oído a través de los siglos de un Dios amando a Moisés, de un Moisés amando a Dios. Y tú bien decías en nuestros estudios que tenemos que hacer para comentar esto. Moisés suplica a Dios que le permita entrar a la tierra y Dios dice no, porque existe un plan. Y el plan era precisamente de hacer que todas las cosas vayan conforme a lo que Él dice, no lo que dice el hombre. Sin duda Dios pondrá estrategas, Moiséses, Josuéses, Marvines, etcétera, hombres de bien que cumplirán la palabra, y Dios va a mostrar que está con cada uno de sus hombres y mujeres. Pero eso sí, ha de verse a través del tiempo que Dios hará milagros en toda latitud, toda vez la gente le obedezca. Mi punto de reflexión, sin duda, hasta ahí. Mi punto de reflexión final sería que en el capítulo 3 Josué tiene una satisfacción a mi criterio después de ese milagro, porque él tenía temor, él tenía miedo. Si en Éxodo capítulo 17 notamos que él es el valiente que está peleando con los amalecitas, mientras que Moisés está orando con Aarón, Hur, ahí están orando, clamando, y Josué peleando, ¿verdad? La batalla. O sea, el temor de Josué era la aceptación del liderazgo, a mi criterio. Entonces, cuando Dios hace el milagro de cruzar el río Jordán, el pueblo pasa en seco con todas las instrucciones. Notamos que al final el pueblo, dice el último versículo, pasó en seco tal como Dios se lo dijo a Josué y tal como Josué se lo dijo al pueblo, así pasó. Yo me imagino que a partir de ahí el pueblo empezó a aceptar el liderazgo de Josué. Dice, bueno, vimos el milagro, pasamos en seco, Dios está con él. Porque el pedido para Josué era, vamos a obedecer a Moisés, pero una cosa sí te pedimos, que así como Dios estuvo con él, esté contigo también.
Así que mi punto de reflexión final es que se afianzó Josué en su liderazgo para el pueblo y Dios lo respaldó en toda esa faena de la conquista de la tierra prometida y que finalmente Él la distribuye a todas las tribus. El liderazgo no es fácil, pero si Dios está con nosotros, seguramente Dios nos va a dar esa confianza para el grupo que estamos ministrando. Sí. Pastor Moy, se nos terminó el tiempo. Un saludo final para la audiencia o un mensaje final. Hoy para nosotros es un privilegio, particularmente lo digo porque es la razón de mi ser, de mi vida, ir en nombre de Jesús, que el Dios sea siempre conmigo y que pueda yo expresar a Jesús para que la gente lo conozca. Mismo deseo sobre usted para que así como Dios estuvo con Josué, porque estuvo con Moisés, toda vez obedecieron, creo que ha de verse en nuestras vidas cotidianamente el respaldo de nuestro buen Dios. Así que si Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Gracias, Pastor Moy, por aceptar la invitación al programa en este tercer tema, el cruce del río Jordán. Bendiciones para todos. Bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.